Hola, muy buenos días a todos. Tengan todos ustedes un muy buen día. Bueno, el día de hoy para mí es un placer presentarles un nuevo webinar, el cual pues el objetivo del día de hoy es abordar un poco eh, uno de los estándares de la industria, que es la resolución IATA 753, la cual pues no es una resolución nueva, es una resolución que lleva ya algunos años atrás, un par de años atrás, pero que ha venido, digamos, implementándose poco a poco, ¿vale? Un poco para los que no me conocen, pues mi nombre es Alexander Rincón, soy ingeniero de diseño y automatización de la Universidad de La Salle, Bogotá. Eh, Tengo una maestría en administración y gerenciamiento de proyectos. Fui también docente, investigador y asesor en la Universidad Nacional de Colombia. Eh, Llevo más o menos viviendo en Chile ya unos 4 años atrás. Y hace 2 años me titulé de un MBA igualmente aquí también en Chile, de la S Business School. Actualmente pues estoy trabajando con SIG desde el 2007. Tengo eh, la responsabilidad de ser Industry Manager para todas las soluciones logísticas para todos los 9 países de habla hispana en Sudamérica. Y adicionalmente soy Market Product Manager en temas de identificación, sistemas de medición láser, visión artificial. Y adicionalmente, un poco lo que vamos a ver hoy, sistemas de soluciones de track and trace, un poco también soluciones de gestión de tráfico y sistemas de collision awareness system, sobre todo para minería y para puertos. Eh, para los que de pronto no conocen a SICK, SICK es una empresa alemana que pertenece a un grupo de que fabrica sensores para automatización. Lleva más de 75 años en el mercado y contamos cerca de más de 10.000 empleados en todo el mundo, con una cobertura de filiales en más de 100 países y obviamente también en más de 50 agencias de representación. Desde 1988, SIC tiene presencia en Chile, suministrando soluciones de sensores y sensórica, sobre todo para temas de presencia, seguridad industrial, sensores y sistemas de analizadores de gases, medidores de caudal de flujo de gas, eh, sensores y encoders para hacer control de movimiento y un poco también todo lo que respecta a eh, lectores y sistemas de identificación. Adicionalmente, pues sí también cuesta con una gama amplia de instrumentación industrial para diferentes variables, medición de presión, temperatura, flujo, etcétera. Ok, un poco la agenda de lo que vamos a ver el día de hoy es qué pasa actualmente con el tráfico aéreo, ¿sí? Y qué pasa actualmente un poco con COVID-19. Bueno, todos escuchamos las noticias prácticamente a diario. De hecho, hay muchos países que tienen cerradas sus vuelos nacionales para pasajeros y tiene bastantes restricciones en temas de carga. Bueno, vamos a ver un poco las recomendaciones que hace IATA con respecto a esto, y vamos a, digamos, a hablar un poco sobre lo que se viene más adelante cuando empiece esto a tener un poco de retorno a la normalidad, ¿vale?
Luego vamos a empezar a revisar esta resolución que quizás con todo lo que ha venido sucediendo y el último cambio de normativas de seguridad y de tracking de tanto de personas como de equipaje, pues se vuelve un poco más importante esta resolución IATA 753. Entonces vamos a verla un poco con calma, vamos a revisar de qué se trata y cuáles son precisamente esas soluciones que nosotros tenemos para aumentar la confiabilidad y la eficiencia de tiempo en todos estos procesos aeroportuarios, ¿vale? Ok. Mm, Un poco retomando el tema, pues recordemos de que vamos a tener una serie de webinars en la cual vamos a abordar varios temas de automatización logística. Ya hemos visto algunos temas de soluciones en intralogística, sobre todo para temas de retail, temas de sistemas de medición de paquetes, de volumetría. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la industria aeroportuaria, ¿vale? Un poco bien, digamos, también resumen, el concepto de Supply Chain Execution Management es un poco resumido el que le quiero ofrecer el día de hoy. Eh, el Supply Chain Execution Manager, como hemos venido hablando, ya no es algo nuevo, ya es algo ampliamente difundido no solamente por universidades, sino por múltiples empresas y múltiples consultoras. Supply chains siempre va a ser un concepto que aborde temas de Warehouse Management System. El Warehouse Management System es la administración de las bodegas y los inventarios. El Transportation Management System es obviamente la administración de los transportes y de las rutas de los transportes, inclusive revisando temas de control del tracking de los vehículos, del combustible, costos de administración de estos vehículos. Y no solamente de los vehículos terrestres, sino también obviamente lo que implica mover quizás una flota de aviones, tanto de pasajeros como de carga, y adicionalmente todas las labores asociadas a que llevan a tener este tipo de tracking, este tipo de administración de transportes, todo lo que son los software relacionados a la administración de toda esta cadena logística. Obviamente los Jar Management System, hoy vamos a ver varios ejemplos de Jar Management System y la eficiencia en cuanto a el tracking de paquetes y el tracking de maletas en este caso, para hacer mucho más expedito el cargue y el descargue, en este caso de un avión o de un aeroplano. Pero obviamente también podemos contemplar en este concepto de YMS, por decir algo, el estacionamiento de un buque de contenedores, y también en algún momento vamos a revisar las formas de optimizar el cargue y el descargue de los contenedores en un buque o en un carguero. ¿Ok? Todo esto es obviamente un concepto de Supply Chain Execution Management que obviamente tiene estos 4 términos en los cuales pues vamos a seguir repasando estos temas y vamos a seguir haciendo webinars donde vamos a exponer cada uno con ejemplos y con, digamos, estándares y resoluciones que tiene la industria, donde vamos a tener quizás varios temas en los que vamos a abordar este concepto de supply chain. Ok, ¿cuáles son las nuevas recomendaciones por COVID-19? ¿Qué es lo que dice la IATA? Generalmente, ¿qué pasaba cuando nosotros teníamos que subirnos a un avión? Y cuando necesariamente teníamos que dejar nuestra maleta eh, en el counter donde inicialmente la marcaban
cuando nosotros teníamos alguna conexión aérea y necesariamente la maleta, independientemente de la cantidad de conexiones aéreas, siempre llegaba a su destino final y obviamente algunos, y dentro de ellos me incluyo, ¿cuántos de nosotros no ha tenido problemas con su equipaje? No le ha llegado, se lo han abierto, se ha extraviado, se ha demorado en llegar inclusive. Bueno, ahorita con todos los temas que he estado pasando también por COVID-19, pues hay el proceso como tal, como lo veníamos haciendo del check-in y obviamente la impresión del pase de abordar, el etiquetado de nuestro equipaje, pues va a ser inclusive un poco más riguroso. Aparte, pues, de las recomendaciones de salud que también se van a extender y todas las fichas de sanidad y los controles de sanidad que todos los aeropuertos van a empezar a implementar, pues bueno, cuando regresemos una nueva normalidad, vamos a encontrarnos con varios temas nuevos. Entonces, voy a pasar un corto video, el cual expone un poco las recomendaciones que ahora está extendiendo la IATA para precisamente tomar un avión. Quizás aquí en Sudamérica todavía el 90% de los aeropuertos están cerrados. Quizás en el mundo, en algunos países y en algunos continentes se han empezado a reabrir paulatinamente algunos aeropuertos, pero con múltiples restricciones, ¿sí? Quizás los vuelos nacionales también están tratando de retornar, pero definitivamente los vuelos internacionales eh, es algo que aún se espera por venir. Entonces voy a poner este pequeño video para que quizás al final de la presentación retomemos un panel de lluvia de ideas y de opiniones. ¿Ok? Ok, este es un corto video que lo pueden encontrar precisamente en la página oficial de la IATA, en la cual, pues, como todos ustedes se dan cuenta, prácticamente ahora el contacto va a ser mínimo, inclusive en los mismos counters ya prácticamente la asistencia va a ser mínima y prácticamente nuestro celular ahora va a tomar mucha más relevancia a la hora de tomar un vuelo. Alex, Ok, sí, disculpa que te pare un segundito. Tu micrófono, por favor, manténlo cerca, pero sin tocarlo, porque ahí se produce cierto ruido. ok, vale. Entonces, un poco para las personas que conozcan qué es la IATA. La IATA es obviamente una organización internacional de transporte aéreo. Es la asociación que recopila alrededor de 275 aerolíneas en el mundo y regula y establece
los estándares que deben cumplir todas estas aerolíneas en cerca del 83% del tráfico total. Obviamente, estas actividades, la misión de la IATA de alguna otra forma es no solamente gestionar porque tengamos un viaje más rápido, ¿sí? Tengamos unos estándares de autoservicio más simplificados. Obviamente ayuda al negocio de las aerolíneas y obviamente también dentro de la operación e infraestructura de las operaciones en tierra. Esto significa no solamente establece estándares para el abordaje de las personas, sino también estándares para el abordaje en cuanto a al tracking del equipaje y de la mercancía como tal. Obviamente también se encarga y regula muchos temas de seguridad y seguridad de la aviación y obviamente establece muchos consejos y muchas recomendaciones a esta gran empresa o esta gran industria que quizás en este momento es una de las más afectadas a nivel mundial. Pero pues cabe un poco resaltar que este es el papel de IATA a nivel internacional. Obviamente, la IATA es uno de los entes que regula la parte de cómo nosotros tenemos que, o las aerolíneas tienen que marcar e identificar nuestros equipajes. Y adicionalmente también cómo rastrean y cómo transportan la mercancía, no solamente en vuelos comerciales, sí, de pasajeros, sino también en transporte de carga. En este orden de ideas, pues la IATA es la que se encargó en su momento de establecer como estándar el tipo de etiqueta que se le coloca a cada uno de los equipajes. Y este tipo de etiqueta tiene principalmente dos tipos. Un tipo código T, como su nombre lo indica o como su nombre lo relaciona, es una etiqueta en la cual tiene em, dos códigos de barras en El forma, micrófono, Alex, por favor. dos códigos de barras en forma de T, que lo forman en forma de T, y adicionalmente posee una identificación en letras que a su vez también representan un estándar. Un poco ya menos difundido está el código tipo L, el cual consta solamente de un código de forma longitudinal y adicionalmente varia información en un tipo de letra también estandarizada. Obviamente ya en muchos aerolíneas, muchos aeropuertos se implementan este tipo de códigos TAC, el cual tiene no solamente la identificación del código de barras, sino que también tiene un chip de identificación por RFID, lo cual pues de alguna u otra forma también maximiza y minimiza los errores en el momento de hacer tracking y de transportar los equipajes. Ok. Pero como yo les decía, ¿cuántos de nosotros ha tenido alguna vez algún problema con nuestro equipaje? ¿Cuántos de nosotros no solamente ha llegado tarde el equipaje, sino se ha extraviado? O inclusive hemos tenido casos en los cuales nos llega el equipaje cuando ya nos tenemos que retornar nuevamente en el vuelo de regreso de nuestro destino. Pues bueno, todos sabemos que generalmente cuando vamos de vacaciones y vamos de pronto a países en el exterior, pues muchos de los países o inclusive muchas de nuestras agencias de viajes nos exigen en la entrada unos seguros. Obviamente esos seguros no solamente son de protección hacia nosotros de enfermedades, sino hay muchos seguros, sobre todo en temas laborales, que contemplan el fee o el pago cuando se nos extravían las maletas o cuando incluso tenemos más de 2 o 3 horas de retraso
de retraso en recibir o de obtener nuestro equipaje. Bueno, eso es algo que las aerolíneas y los operadores de tráfico aéreo tienen que de alguna otra forma compensar precisamente a los pasajeros. Y si estamos hablando de que las estadísticas nomás un poco antiguas del 2016 es de que el 7% de la carga de equipaje en los aeropuertos es perdida, son equipajes perdidas precisamente por las transferencias, porque de pronto pueden haber errores en los tickets, porque simplemente una maleta puede perder su etiqueta, también puede ser enviada por error. Cuando se almacenan, también los equipajes pueden trocarse las etiquetas y pueden, digamos, mezclarse con otras maletas. Entonces, estamos hablando que nomás ese 7% y ese 16% de errores involuntarios que puede generar, le cuesta a nivel mundial más de 2.1 millones de dólares a la industria. Obviamente, reposición y en multas que tiene que pagar las aseguradoras para la reposición de estos equipajes. Entonces, si este antes de pandemia era un tema que no era menor, ahora que los estándares se van a hacer un poco más críticos y los tiempos de despacho tanto de las aeronaves como el tiempo de carga y descargue se van se van a volver un poco más lentos, pues digamos que esto va a ser un tema bastante crítico. No solamente para las aerolíneas, sino también a nosotros como pasajeros, los tiempos de espera de nuestros equipajes. Entonces, ahí es cuando, de alguna otra forma, en el 2018, la IATA generó, de acuerdo a todos estos inconvenientes que representa la pérdida de los equipajes y toda esta cantidad de dinero eh, que se pierde en temas de multas, pues resolvió, digamos, establecer un estándar adicional mediante una resolución, la cual incluye nuevos puntos de inspección y nuevos puntos de tracking en algunos de los procesos aeroportuarios donde generalmente se presentaba con mayor insistencia estos tipos de errores. Entonces, en resumen, van a ser 4 los puntos adicionales de inspección. Ahorita vamos a mirar un poco después de que nosotros colocamos nuestro equipaje, nuestra maleta en el counter, todo el trabajo detrás y toda, digamos, la logística que vincula nomás el que nosotros podamos recibir una maleta en nuestro destino. Entonces, de eso se trata la resolución 753. Es el objetivo principal, es la de reducir la cantidad de maletas mal manejadas o reducir la cantidad de maletas que pueden tener retrasos significativos. Retrasos significativos es que hay pasajeros en los cuales tienen un estatus obviamente de viajero frecuente, donde quizás tengan conexiones bastante apretadas, donde también quizás los seguros que tienen este tipo de pasajeros no pueden tener ni siquiera retrasos de más de 2 o 3 horas, donde en algunos países es así de estricto. Entonces, vamos, esa es una resolución, como les decía, es una resolución que no es nueva, pero sí es reciente. Es una resolución que salió a la luz en el 2018. Se hizo, generalmente estas resoluciones tienen un tiempo de armonización y un tiempo de implementación, el cual todavía hay muchos aeropuertos en el mundo
de primer nivel que se encuentran en implementación de esta nueva resolución y sobre todo en la implementación de nuevas tecnologías que garanticen el tracking de los equipajes y el tracking de los productos o el tracking de la mercancía. Recordemos que muchos de los aviones de pasajeros a su vez también sirven como transporte de mercancía de paquetes, ¿no? Ahora ya el tráfico de los vuelos de pasajeros no es única y exclusivamente de pasajeros. También hay muchas aerolíneas que de hecho obtienen mejores beneficios en el momento de completar un avión de pasajeros con carga. Entonces, un poco esta resolución nos habla desde que un poco generar los estándares y los puntos obligatorios de medición a los cuales tienen que responsabilizarse no solamente los operadores aéreos, sino también las aerolíneas. Y en resumidas cuentas, como de pronto ustedes siempre lo han hecho, no solamente se trata de dejar la maleta en el counter, sino también obviamente este counter, el viaje que hace la maleta por un drag drop, obviamente donde desciende la maleta por una sección de almacenaje o una sección de apilamiento dependiendo a la ruta o al yard o al sitio del gate donde vas de llegar al avión. Obviamente, dependiendo de los terminales y los desplazamientos de esta mercancía o de estas maletas pueden ser también significativos en vehículos. Y obviamente, finalmente se cargan en un proceso que generalmente debe ser lo más pronto y lo más rápido posible hacia el avión. Y cuando obviamente tenemos eh, conexiones aéreas, este transporte interno dentro del aeropuerto, pues también genera algunos transfer. Eh, es sabido que la mayoría de estos transfer inclusive puede sumar hasta un 47% de novedades y el 47% de estas transferencias pueden resultar con algún tipo de incidente. Ok, entonces esto es un poco el viaje el cual vamos a empezar a revisar con más detalle cuáles son estos nuevos puntos de inspección los cuales establece esta resolución 753, donde principalmente hay 13 puntos bien estandarizados donde deberían las empresas prestadoras de las operaciones aéreas y las empresas aerolíneas coordinar para la entrega de la información. Esta entrega de información obviamente es en tiempo real y obviamente está sujeta a los puntos de inspección de lectura de las etiquetas IATA o de las etiquetas RFID. Entonces, estos puntos obligatorios y nuevos para hacer el tracking de los equipajes se hacen un poco más exigentes. Obviamente, los puntos que están marcados con las estrellas son los puntos que van a tener una exigencia mucho más alta, donde se van a implementar o se están implementando controles adicionales y es obviamente en el check-in. Luego del check-in, como todos sabemos, nuestras maletas siempre pasan por un proceso de inspección de rayos X, que es un control de seguridad. Luego, después de ese control de seguridad, generalmente nuestras maletas son sorteadas. Esto significa que van por unas cintas transportadoras y finalmente van a llegar a la bahía donde tiene que ser o almacenada o
empacada dentro de los transportes que finalmente van a llevar esa maleta a un avión, ¿sí? Y dentro de ese avión, pues obviamente va a ser cargado dentro de su equipaje, dentro de su maletero, perdón, y generalmente este punto de inspección no se estaba contemplado antes del 2018 y donde presentaba el mayor número de incidentes. Entonces, cada vez que nosotros tomamos un avión y quedamos quizás cerca de la ventanilla, podíamos inclusive mirar cómo los vehículos de carga de aviones llegaban a los maleteros y pues cargaban como tal el avión, pero sin ningún proceso de inspección o de rechequeo. Ahora la resolución 753 obliga para que los operadores aéreos hagan un proceso de inspección en este punto. Obviamente cuando llegan la parte de hay digamos, cambios de avión, hay transferencias. Generalmente esos transfer también se deben chequear y se deben implementar tecnologías para leer y grabar en tiempo real en cuál es el destino final de esos transfer de acuerdo al número de arribos y el número de, de puertos en los cuales puede llegar una maleta. Recordemos que si tenemos en cuenta un aeropuerto de primer nivel puede tener mucho más de inclusive 50 estacionamientos de aviones para ser ocupados. Y obviamente cada uno de estos estacionamientos, por decirlo así, de los aviones, eh, cada vez es más insuficiente. Y obviamente uno de los últimos puntos donde generalmente mmm, se realiza el último chequeo es cuando la maleta llega eh, al- a las, a las islas o a las cintas transportadoras en U para que las personas los recojan en esas islas. Entonces, esto es un poco los puntos, ¿sí? Como les decía, el punto uno es un seguimiento, generalmente es el obligatorio. El punto 7 es uno de los más sensibles, como ya les venía comentando, es generalmente cuando se suben las maletas al avión. Y obviamente los puntos 10 y 11, que son los puntos de regreso de la maleta al pasajero y los puntos de transferencia, es donde también el cargue y descargue de las maletas eh, se debe generar ahí un tracking, una identificación de estas maletas. Ok, eso obviamente la implementación de estos nuevos puntos, pues re- busca y la IATA buscó obviamente reducir la cantidad de maletas mal manejadas. Obviamente va a minimizar los costos del manejo y de pago de seguros mal manejados. Va obviamente a aumentar la experiencia del pasajero. Generalmente un pasajero cuando está esperando su equipaje y evalúa la espera de su equipaje, cuando más de 10 o 15 minutos de espera, un pasajero ya va a evaluar mal ese tipo de, de encuesta cuando lo hacen en el aeropuerto. Alex, Obviamente, estamos sí, parados en la 11:35 para que vayamos avanzando, por favor. claro, sí, no hay problema. La presentación es bien corta. Eh, obviamente, facilitar la automatización de estos procesos de equipaje van a reducir mucho los errores. Eh, admitir los procesos de pérdidas y hacer los tracking de los procesos de pérdida va a ser mucho más
digamos, confiable la trazabilidad de la información. Aquí es donde nosotros generalmente entramos a operar con nuestras tecnologías, en estos puntos de inspección. Y nuestros puntos de inspección generalmente van a abordar tecnologías de lectura láser, tecnologías de lecturas por visión artificial, y en muchos casos van a abordar tecnologías de lectura de etiquetas tags con RFID, ¿ya? Y obviamente lo más confiable es poder obtener esa información y poderla transmitir a los sistemas cita o a los sistemas software que incorporan esa información a los MES o a los sistemas de tracking que se alimentan las aerolíneas y y los operadores logísticos de las aerolíneas. Y obviamente ahí hay muchas empresas que se involucran en temas de TI, y obviamente esos temas de TI nosotros podemos suministrar una información hasta de cuál es la impresora que está emitiendo una baja lecturabilidad o un bajo contraste del código de barra. Entonces, nuestros puntos de inspección, cuando envían la información a nuestro software de clasificación y nuestros software estadísticos, pues le puede enviar mucha información adicional a estos software que generalmente encontramos en la administración y en el rastreo de los equipajes. Ese es el caso de nuestro software de Luggage Analytic o Baggage Analytic, donde generalmente podemos revisar y visualizar los flujos de los equipajes en tiempo real. Podemos ver las estadísticas de las alertas y de la lecturabilidad de las maletas en tiempo real. Podemos generalmente monitorear los puntos de inspección. Cada uno de esos 4 puntos de inspección podemos revisar si están al 100% de uso o al 100% de actividad. Podemos obviamente monitorear la actividad de cada uno de los tags o cada uno de los códigos IATA en tiempo real, y podemos establecer cuál es su ubicación en cada uno de estos puntos de inspección. Obviamente la base de datos, y podemos tener una base de datos no solamente de la información que contiene la etiqueta, sino también de los destinos que tiene la etiqueta, y adicionalmente muchos de nuestros sistemas también pueden tomar una fotografía de ese equipaje y guardarlo dentro de los archivos de administración de las aerolíneas. Y obviamente también podemos, dentro de esta plataforma de software que es de SIG y la ha desarrollado SIG, podemos tener una vista del terminal, una vista completa del terminal y de la operación en tiempo real del terminal. Ok, un poco para irnos ya a los puntos de inspección críticos que abordamos, y obviamente para revisar en detalle cuál es la operación y cuáles son, digamos, las tecnologías que nosotros utilizamos e implementamos en estos puntos de inspección, pues como habíamos revisado, generalmente uno es el punto de recogida de los equipajes. El punto de recogida de los equipajes, donde generalmente llega la maleta a un loop, generalmente es traída por un vehículo. Este vehículo está detrás del muro, ¿sí? Y detrás del muro hay un proceso de colocar los equipajes en una cinta transportadora, y esa cinta transportadora, de alguna otra forma, debajo están nuestros puntos de inspección. Nuestros puntos de inspección, los cuales nosotros los llamamos ALICE, que es un acrónimo que significa
IPOR Luggage Identification System, donde va a leer el tag de la etiqueta, va a leer el tag de RFID, o va también con tecnologías de visión artificial leer inclusive la leyenda que tiene también la etiqueta. Adicionalmente, el otro punto de inspección que nosotros podemos o que generalmente se incorpora en estos carruseles es precisamente los que van llegando de mercancía en tránsito, o también de maletas en tránsito. Este punto de inspección puede ser no directamente retirado en ese momento, sino que generalmente pueden ser equipajes que pueden ir por transferencia hacia otros destinos, y que generalmente va a llegar al destino final donde lo reclama el, el usuario final. Entonces, estos puntos son los dos puntos donde generalmente se cometen el mayor número de errores, y donde generalmente se colocan el mayor número de puntos de inspección, o se trata de tener la mayor confiabilidad en estos puntos de inspección. Entonces, ¿cuál es la tecnología que nosotros incorporamos en estos puntos de inspección? Nosotros incorporamos puntos de inspección de lectura de etiquetas, donde nosotros hablamos de un ATR, el cual es un lector de códigos de barra, donde lo podemos montar en la parte de abajo. O sea, generalmente hacemos una dilatación de la banda transportadora y colocamos sistemas para, por si de pronto el código va pegado hacia la cinta transportadora. Cuando hablamos de que hacemos lectura en 270 grados, es decir, estamos leyendo en tres caras la posible ubicación de esta etiqueta. O también tenemos sistemas 360. Estos sistemas 360 nos garantizan que podemos, por medio de nuestras tecnologías, leer una etiqueta tag o una etiqueta de código de barras IATA en cualquier dirección, ya sea en la parte top, en la parte de arriba, en la parte frontal o trasera del equipaje, e inclusive en la parte de abajo de la cinta transportadora, cuando la etiqueta va pegada a la cinta transportadora. Eso obviamente nos garantiza y nos aumenta la tasa de posibles lecturas que podemos tener. Adicionalmente, también en estos puntos de inspección podemos implementar antenas de RFID o portales de RFID que generalmente presentan una mayor confiabilidad en la lectura. En los sistemas transfer, obviamente también antes de la salida hacia el público, podemos obtener los mismos puntos de inspección, y podemos combinar inclusive las tecnologías. Al combinar estas tecnologías, lo que vamos a obtener es un mayor porcentaje de lecturabilidad y una mayor tasa de probabilidad de lectura de las etiquetas. Obviamente, en el escenario 2, donde generalmente la mercancía puede llegar a ser almacenada o puede estar en tránsito, pues generalmente va a tener unos procesos de control de rayos X, va a tener una reclasificación de los equipajes, va a tener un almacenamiento temporal, una caracterización de nuevo de identificación de cada uno de estos equipajes, y obviamente finalmente va a ser cargado dentro de los aviones. Ok, un poco las tecnologías que nosotros implementamos en estos puntos de inspección, como ya les venía diciendo, son tecnologías en los cuales ponemos un portal de códigos, de lectores de código de barras por láser, donde generalmente van desde 8 cabezales hasta 12 cabezales estratégicamente ubicados para garantizar la lectura en cualquier punto ciego en el cual pueda tener la maleta, la etiqueta.
Estas tecnologías que están implementadas por láser generalmente son las más utilizadas, son, digamos, las más estandarizadas a nivel mundial. Tiene una alta tasa de lectura precisamente de acuerdo al número de cabezales que se implementa y obviamente es muy rentable porque generalmente son los portales que más se implementan. Obviamente tiene algunas deficiencias, las cuales cuando las etiquetas van por debajo de la cinta o van cubiertas por la cinta transportadora, pues generalmente es una lectura compleja. Adicionalmente, pues estas etiquetas también podemos leerlas con una pequeña dilatación de los transportadores. Pero también tenemos portales que incorporan tecnologías de RFID que cada vez son más implementados y estas tecnologías de RFID, de acuerdo al nuevo estándar IATA de 753, pues es uno de los que más han empezado a implementar porque antes el costo del tag generaba de pronto una reticencia a la implementación, pero cada vez con los años los precios de los tags son más accesibles, son más económicos y las multas son más costosas, pues el costo-beneficio de estos tags puede llegar a garantizar un 99.9% de lecturabilidad en estos procesos. Obviamente también hay tecnologías por visión artificial. Las tecnologías de visión artificial generalmente también incorporan OCR, lectura de OCR y lectura de la leyenda en la cual posee la etiqueta. Y generalmente este es un sistema que se utiliza con bastante confiabilidad y es bastante redundante, pero pues obviamente la posibilidad de mezclar las tecnologías es posible. Entonces, la mezcla de estas tecnologías lo que nos va a lograr es aumentar esos porcentajes de lecturabilidad e inclusive aumentarlos hasta más del 96% y llegando en tecnologías de RFID y tecnologías mixtas de visión y láser podemos superar el umbral del 98% de lecturabilidad. Porque pues obviamente la etiqueta, por más de que usemos tecnologías, pueden presentar este tipo de sucesos que ustedes pueden ver en esta imagen. La etiqueta generalmente se dobla, se raya, se daña y independientemente de esos daños o de esos imperfecciones que tienen las etiquetas, nuestras tecnologías son capaces de leerla y de leerla en un 98% de confiabilidad. Obviamente, lo que les venía comentando es precisamente eso. Generalmente los sistemas de portales basados en código de barras, de acuerdo a los porcentajes de lectura y a todos estos errores que se pueden generar por la falta del tracking de la cinta transportadora o por las deficiencias en los códigos de barras, generalmente te garantizan un 90 o un 92% de confiabilidad en de lectura en las etiquetas. Pero un portal mixto donde incorporamos generalmente tecnologías láser y tecnologías por visión artificial, te va a garantizar un 96% de confiabilidad y reduciendo a un 3 y a un 1% precisamente las dificultades que ya las etiquetas pueden presentar por diferentes motivos ajenos a la posible lectura, que generalmente es por daños en estas etiquetas. Ok, obviamente el costo-beneficio de implementar cada una de estas tecnologías pues va a ser bien diferente, ¿sí? Pero de todas maneras el costo-beneficio y la inversión de
sistemas y sobre todo cuando los implementamos de una forma mixta en aeropuertos de primera categoría donde tienen una alta tasa y un alto tráfico de equipajes y de mercancía, pues la reducción en temas de pago de seguros es bastante considerable. Entonces, el retorno de inversión para los operadores o para las mismas aerolíneas es bastante pronto. Y ahorita, pues, con tantos inconvenientes y con tantos dificultades que tenemos y que vamos a tener y que estamos experimentando en la industria aeroportuaria, pues se va a apelar mucho a implementar sistemas que precisamente hagan este tipo de ahorros. Ok, Alex, en tenemos este algunas momento preguntas, entonces, sí, las en vamos este respondiendo momento ya. sí, estoy abriendo o pasamos a abrir un poco los micrófonos para resolver algunas preguntas que tengan sobre la resolución y sobre nuestras tecnologías de identificación de equipajes. Sí, hay una pregunta que nos hacen que tú la puedes abordar desde distintos también puntos de vista y extendiendo a otra industria. Hay una pregunta que es muy amplia, nos dice, ¿cómo puedo digitalizar el transporte de equipaje, por ejemplo? Así de amplia. Bueno, de hecho ya está digitalizado. El transporte de aquí de los equipajes y lo que se refiere a la resolución 753 es que no obstante la digitalización que ya había ahora es mucho más estricta y se incorporan los puntos de inspección con una mayor redundancia para lograr precisamente el tracking de la información. Este tracking de la información, el ente regulador es IATA y inclusive el ente que garantiza que esa información vaya en el mismo formato es CITA, que CITA es una compañía también internacional que se dedica a este tipo de trabajos. Nos preguntan también si la resolución implica cambios específicos en los sistemas de VHS de los aeropuertos y cuáles serían esos cambios. Realmente no. Los cambios que se incorporan en las tecnologías de lectura de etiquetas en los aeropuertos generalmente son implementaciones que se hacen a largo tiempo. De hecho, nuestras tecnologías pueden suministrar información cuando una etiqueta o una impresora de un counter está imprimiendo con baja legibilidad o simplemente se le acabó la tinta. O si de pronto una impresora, digamos que no está cumpliendo con el estándar IATA. Como todos ustedes saben, los códigos de barras y los códigos IQ y los códigos TAC, RFID deben cumplir un estándar internacional para cumplir su lecturabilidad, pues nuestros sistemas garantizan y mandan la información de que ese estándar se cumple o no se cumple. Y eso se hace por medio de nuestro software, los Logage Analytics, y que precisamente emiten ese tipo de información y ese tipo de estadísticas que nutren a los software de administración de CITA y de IATA en los operadores aeroportuarios y a las aerolíneas. Perfecto. Voy a tratar de resumir un par de preguntas que están muy parecidas y les pido también que nos vayan enviando las últimas preguntas que luego van a ser, si no alcanzamos a responderla hoy, las vamos a responder gentilmente por los servicios de Don Alex vía correo. ¿Cómo se analizan y determinan los equipajes perdidos? Y de esos, ¿cuáles pasan a ser responsabilidad de la aerolínea y cuáles por el sistema VHS del aeropuerto? Y esas multas, ¿cómo se transfieren? Todo Bueno, esto está esa visto desde el punto de sí, vista más técnico. claro. Bueno, eso es una pregunta bien amplia, es una pregunta que de hecho la resolución
da responsabilidades estrictas. Aquí, digamos, estamos abordando la resolución 753 desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de puntos de inspección. Pero obviamente la resolución también aborda los roles y las responsabilidades de cada uno de los entes o de las empresas que están comprometidas en el transporte de los equipajes. Y no es algo menor. Hay bastantes manos, hay bastantes responsables en los cuales los software lo que garantizan es precisamente como una carrera de relevos. Esto en los aeropuertos realmente es una carrera de relevos donde todos tienen que correr y traspasarse el bastón o traspasarse la maleta de una forma, digamos, no solamente rápida, sino también donde se garantice la integridad de este equipaje. Y obviamente resolviendo y cumpliendo todas las inspecciones, no solamente de seguridad, sino todas las inspecciones de bodegaje. Entonces, esto es un tema también bastante amplio. Ahí, digamos que la resolución, puedo enviarle a esta persona la resolución o el link para que descargue la resolución si la requiere, pero te puedo confirmar que por lo menos en algunos casos, dependiendo del del aeropuerto lo grande, pueden haber hasta 4, 5 o 6 empresas involucradas en el tratamiento de los equipajes. Entonces, cada una de esas empresas tiene unos tiempos determinados, tienen unos protocolos determinados y unas responsabilidades también asociadas. Claro, sí, todo el material lo vamos a enviar posteriormente vía mail. Ahora lo estamos subiendo también a través de nuestra plataforma Zoom. En la invitación que encontraron el otro día pueden ver todos los webinars que tenemos planificados para el mes de junio. Hay uno muy pronto con Alex el próximo día lunes. Les quiero pedir, hay varias preguntas que en realidad no vamos a alcanzar a cumplir ahora en honor al tiempo. Les quiero pedir, sí, por favor, dos cosas. Una, que cualquier comentario que quieran hacer para un próximo webinar lo pueden hacer aquí en la plataforma de preguntas y respuestas. Si nos quieren, por ejemplo, proponer o pedir que hagamos un webinar sobre algún tema en particular, considerando todas las familias de productos que tiene SIG, y además que nos respondan la votación que les estoy presentando en este minuto por la plataforma. Son algunas preguntas bien simples que esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro webinar. Y como les digo, bueno, ahí gracias, estamos recibiendo ya algunas observaciones, algunas recomendaciones que nos pueden hacer y la votación. Alex, ¿algún tema? Y por último, ¿puedes responder la siguiente pregunta mientras los participantes los espectadores están votando? ¿Los porcentajes de lectura que pusiste en tu diapositiva son operacionales o están hechos en situación de prueba? No, son operacionales. Perfecto. Son las estadísticas que mostré dentro de la diapositiva son datos 100% en operación, con un mínimo de throughput, o sea, de productividad de al menos 2.500 equipajes hora. Fantástico. Ok, entonces estamos justo en tiempo. Les agradezco por favor que sigan votando. Nos faltan algunos, vamos muy bien con la votación. Me preguntan cómo nos registramos en los próximos seminarios, sobre todo el del lunes. Bueno, si tú estás en la lista, Álvaro, de las personas que nosotros siempre estamos invitando, así es que te va a volver a llegar un recordatorio, pero en el último aviso donde te pudieras inscribir al webinar que estamos presenciando en este minuto, más abajo estaban todos los webinars del mes. Tú te puedes inscribir desde ya a todos los que te parezcan interesantes, sin límite. De aquí, gracias Giovanna por tu recomendación, la vamos a revisar. Bueno, y así terminamos. Los que faltan poquitas personas que voten, por favor, si nos pueden ayudar con eso. Muchas gracias, Alex.
nos vemos el lunes en un nuevo webinar, así es que muchas gracias por toda la participación a todas las personas. Alex, tus palabras. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la participación, por las preguntas, por sus inquietudes. Estaremos enviando el link de la grabación para todas las personas que quizás no pudieron asistir o para cada uno de sus colegas que quieran retransmitir también la información. Que tengan todos ustedes un buen fin de semana y nos vemos el lunes en un nuevo webinar. Exacto, buen punto. Los resultados, los videos de estos webinars son publicados en nuestra página octobertech.cl y en la página de LinkedIn TIC Sudamérica se hace la promoción hacia ese lugar. Así es que muchas gracias, nos vemos, cuídense mucho, adiós.